Hola, yo soy el profesor Veras y en esta ocasión quiero invitarte a que participe con nosotros en este curso virtual de metodología de la investigación científica. Tendremos varios videos dirigidos a este tema. Para continuar con este curso de metodología de la investigación, vamos a hablar del conocimiento científico, la ciencia, sus características y los tipos de ciencias. La palabra epistemología, ¿la ha escuchado otras veces? ¿Una idea de qué es epistemología? La palabra epistemología viene de la combinación de dos términos griegos, episteme y logos, que traducido al español podemos pensarlo como ciencia y decir o discurso respectivamente. Cuando la combinamos, entonces podemos derivar de esa combinación la concepción de lo que es epistemología y decir que es el discurso sobre la ciencia. Es decir, la ciencia dice mucho, pero el científico no puede decir lo que quiera, sino solamente aquello que la ciencia le permite y aquello que emana de la ciencia como investigación científica. Se pregunta por los factores sociales, culturales, ideológicos, filosóficos y políticos que están implicados en el hacer específico de cada ciencia. Revela el proyecto que la fundamenta. De allí que todo proyecto de investigación precisa de fundamentos ideológicos, filosóficos, políticos, sociales y culturales. Eso hace que la ciencia sea contextualizada y que busque siempre un fin que siempre será la respuesta a un problema científico, lo cual veremos más adelante. Veamos qué es la ciencia. La ciencia tenemos que verla como proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen posibilidades nuevas de manipulación de los fenómenos. Cuando investigamos, si no producimos conocimientos nuevos, probablemente no estemos haciendo ciencia o no estemos investigando. Toda investigación debe aportar nuevos conocimientos sobre el objeto estudiado y debe aportar nuevas formas de cómo interactuar con el fenómeno estudiado. De manera que cuando investigamos científicamente hay producción de conocimiento y hay manipulación que crea nuevas posibilidades. Esas manipulaciones y esos conocimientos pueden patentarse. Por lo tanto, la patente es el resultado final de una investigación que transformó el objeto y que transforma la vida de la humanidad. La ciencia como actividad se desenvuelve en el contexto de la sociedad, es decir, tiene un fundamento social. Se desenvuelve en el contexto de la cultura e interactúa con los más diversos componentes de esta. Al hablar de ciencia como actividad, estamos dirigiéndonos al proceso de su desarrollo, su dinámica e interacción dentro del sistema total de las actividades sociales, de su dialéctica. Preguntémonos ahora, ¿qué estudia la ciencia? La ciencia estudia los objetos y fenómenos del mundo material y de la vida social. Debe tener como primera categoría un objeto de estudio. Debe tener métodos de investigación, debe tener procedimientos investigativos y que estos puedan a su vez replicado en condiciones iguales dar siempre los mismos resultados. Al hablar de la ciencia, ¿qué piensas tú? ¿Tú consideras que la ciencia es neutral? En este tema quisiera que analices, reflexiones y que luego posteriormente hagas un resumen de 2 párrafos donde me plantee cuál es tu posición acerca de la neutralidad de la ciencia. Te habrás podido dar cuenta que
en cuanto al coronavirus y a la pandemia, hay científicos que están planteando que los protocolos usados han sido inadecuados, que no necesitamos estar en cuarentena, que no necesitamos usar mascarilla, que no necesitamos estar aislados. En definitiva, que deberíamos seguir con nuestra vida normal para que una vez todos contaminados, los anticuerpos creados pues nos fortalezcan y el virus aprenderíamos a vivir con él. Mientras que otros plantean que hay que limitar el movimiento de las personas para evitar los contaminantes, que hay que utilizar mascarilla, que hay que utilizar guante, que hay que utilizar gel con alcohol, que hay que utilizar ciertos medicamentos. Como te das cuenta, hay dos pareceres distintos sobre la ciencia por los científicos. Y yo te pregunto otra vez, ¿es imparcial la ciencia? ¿Es neutral la ciencia? ¿Quién tiene la razón de estos dos grupos de científicos? Elementos para el análisis, un poco más. Cuando hablamos de neutralidad, tenemos que ver el fundamento que la sustenta. Tenemos que ver que en ese sentido de los fundamentos de la neutralidad, tenemos que ver la neutralidad como desinterés. Tenemos que verlo como independencia de prejuicios. Debemos verlo como no estar al servicio de intereses, como libertad de condicionamientos o como indiferencia respecto a los fines que persigue. Estos elementos te van a ayudar a hacer tu resumen final y plantearnos tu parecer. ¿Qué entiendes tú acerca de la neutralidad de la ciencia? ¿Estás de acuerdo que es neutral? Espero tu resumen. Vamos a ver ahora los tipos de ciencias. Podemos identificar dos tipos de ciencias y agruparlo en un árbol que nos permita manejarlo con facilidad. Primero tenemos las ciencias formales, entre las que están las matemáticas y la lógica. Y por otro lado tenemos las ciencias empíricas, que dentro de ellas están las ciencias naturales y las ciencias sociales con sus respectivas ramificaciones. Pero dentro de las ciencias sociales es muy importante mencionar que están las ciencias de la educación. Y las ciencias de la educación se caracterizan de esa manera porque son un conjunto de ciencias que tocan aristas de la educación. ¿Pero qué es la educación? La educación debemos concebirla como el proceso de formación del individuo como ser social. Aquí debemos decir que según sea la sociedad, así será la educación, y que según la educación, así será la sociedad. Por lo tanto, hay una relación dialéctica de influencia de una sobre otra. Dentro de esas ciencias de la educación, tenemos, por ejemplo, la historia de la educación, la filosofía de la educación, la psicología educativa, en fin, todo un conjunto de ciencias que tratan temas educativos. Y dentro de esas ciencias está la pedagogía. Pero la pedagogía como ciencia hay que concebirla dentro de un conjunto de ciencias llamadas ciencias pedagógicas, porque estas se encargan de estudiar el fenómeno educativo. Y en este sentido van a estar compuestas por ejemplo, las ciencias pedagogía, historia de la pedagogía, sociología pedagógica, filosofía de la pedagogía, y también está la didáctica. Y la didáctica como ciencia de la educación, como ciencia pedagógica que tiene su objeto de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sobre esta temática vamos a tener un curso particular acerca de didáctica. Vamos, después de ver estos tipos de ciencia, terminar con los conocimientos y los tipos de conocimiento. Podemos pensar en conocimientos filosóficos, y son aquellos conocimientos, aquellos saberes que vienen producto de que las personas se preguntan acerca de su existencia. De ahí aquella vieja pregunta, ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro fin en la tierra? ¿Cuál es la razón de ser como seres humanos? Todas estas preguntas generan conocimientos filosóficos. También tenemos un conocimiento empírico, que es aquel conocimiento que viene producto de las vivencias con el mundo externo. Así que podemos encontrar
que ya tenemos conocimientos de qué producto podemos sembrar en la tierra según el tiempo y según la característica de la tierra, que se aprendió sembrando. De manera que cuando se aprende haciendo, ese es empirismo. También tenemos el conocimiento intuitivo, que es ese conocimiento que nos da la vida diaria, que nos permite accesar al mundo que nos rodea a través de la experiencia, a través de los sentidos, a través de la parte más prístina del ser humano. Por otro lado, tenemos el conocimiento religioso, que nos permite sentir confianza, certidumbre o fe respecto a algo que no se puede comprobar. Así pues, existe la fe como una esencia religiosa de aquello en lo que creemos, aunque no lo podemos ver. Finalmente está el conocimiento científico. Este conocimiento científico es de uso público, no es privado. Se lleva a cabo en una serie de prácticas, en actividades y técnicas, bien de laboratorio, bien de campo, y que se somete fundamentalmente a rigores del método científico, y que su respuesta final siempre será la solución a un problema científico. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.